Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar Inteligencia Artificial, de la disrupción a la reinvención, generando oportunidades al ecosistema TIC. Este día nos acompaña Daniel Ibran, quien será nuestro speaker y es responsable también de los mercados de inteligencia artificial y canales para IDC Latinoamérica, así como Emanuel, quien es encargado de todos los mercados de seguridad. Gracias, Emanuel. Para también IDC Latinoamérica. Oscar Mar, quien se encarga o es responsable de toda la parte de infraestructura en Latinoamérica, así como Federico Amprimo, nuestro director de venta para soluciones a la medida. Entonces, les dejo el micrófono con Daniel. Gracias, bienvenidos. Sí. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Mil disculpas por este pequeño problema técnico que hemos tenido, pero igual, muchísimas gracias por participar en nuestra sesión de hoy sobre la inteligencia artificial. Hoy vamos a estar explorando las nuevas oportunidades en este nuevo mundo, el mundo de la inteligencia artificial, y vamos a empezar un poco. Quise empezar con este título que encontré en el Wall Street Journal recientemente y que resume un poco el sentimiento actual en el mercado. Me vienen a la mente dos palabras, una es emoción y la otra es agobio. Por un lado tenemos un mundo de múltiples oportunidades, pero una abrumadora cantidad de opciones. Y hoy lo que vamos a estar haciendo es que vamos a indagar un poco más en la profundidad, digamos, del tema de la inteligencia artificial y qué significa para las empresas hoy en día. Entonces, para ver un poquito la agenda, para empezar en las dos primeras secciones, ¿sí? Nos vamos a concentrar tanto en las tendencias que estamos viendo en la industria, en inteligencia artificial y también, obviamente, en lo que es la IA generativa, que hoy en día ha tomado unas proporciones muy importantes. Y en una segunda etapa vamos a abrir el debate con mis colegas hoy presentes, Emanuel Figueroa y Oscar García, y vamos a explorar temas muy interesantes como puede ser la relación con los riesgos de la IA, los casos de uso, por ejemplo, en la seguridad, las oportunidades en infraestructura y por último, cómo esto está impactando, digamos, el ecosistema de socios en América Latina. Entonces, vamos a entrar. Dicho esto, me gustaría empezar un poco con las tendencias y el impacto masivo que ha tenido la IA en el mercado en estos últimos meses. Esta IA generativa ha traído lo que yo llamaría una tormenta de innovación a través de funciones, a través de industrias, y estamos revolucionando cómo creamos desde el contenido, arte, diseño y un sinfín de posibilidades. Ahora bien, la IA generativa es un momento extremadamente innovador en tecnología y en los últimos 7 o 9 meses hemos visto desde IDC que ha captado la atención tanto de los CEOs, los directores, la C-suite. Y esto tiene por su impacto en los niveles, digamos, de productividad, de los márgenes y en el cual reconocen realmente el valor de esta tecnología. Estimaciones, por ejemplo, del Brookings Institute calculan que la IA generativa va a aumentar la productividad en un 18% en los próximos 10 años. Sean estas cifras definitivas o no, esto es lo que los líderes empresariales están percibiendo con la llegada de la inteligencia artificial. Esta tecnología, digamos, es diferente. Los líderes pueden ver casos de negocio y el impacto directo que esto tiene sobre la empresa. Es una tecnología que está cautivando la imaginación de los directivos, infinitas posibilidades, una amplia gama de aplicaciones, no solo dentro de la empresa, pero también en los diferentes sectores. O sea, si por ejemplo agarramos la biotecnología, la guía generativa hoy en día se utiliza, por ejemplo, para aprender patrones, las relaciones entre sustancias químicas, y esto agiliza, digamos, el descubrimiento de nuevas moléculas, nuevos fármacos, y allana el camino en lo que en el futuro, digamos, puede ser la medicina personalizada. La IA generativa, como bien lo hemos visto con ChatGPT, abarca tanto el ámbito, digamos,
de consumo como el ámbito empresarial y está avanzando a grande velocidad. Nada más ver los periódicos y ver un poco la información sobre este tema. Y aunque lo que sí me gustaría decir es, a nivel, digamos, que aunque se habla mucho de la parte del consumidor, nosotros lo que vemos es que la verdadera revolución de la IA está a nivel empresarial. Esta tecnología es una tecnología transformadora de nuestros tiempos y va a ayudar, digamos, a transformar procesos y a resolver problemas dentro de las empresas. El trabajo y la toma de decisiones aumentadas por la IA en todas estas áreas funcionales de una empresa, en los diferentes sectores, lo estamos viendo, convirtiendo rápidamente en lo que es la corriente principal. Ahora bien, ¿por qué ahora? ¿No? Porque la inteligencia artificial lleva ya un tiempo, no es una tecnología que acaba de aparecer, o al contrario. Sin embargo, sus cimientos se han ido construyendo poco a poco durante la última década. Hemos tenido el Internet, hemos tenido la nube, la movilidad, se unieron, el ordenador se hizo abundante, más elástico, distribuido, y empezamos a ver cómo surgen estas plataformas y estas comunidades. Y esto ha llevado, digamos, a que estas plataformas han desencadenado un proceso masivo de consolidación de datos, ¿sí? Por otro lado, tenemos el nacimiento de la arquitectura de los modelos transformadores que han hecho posible que estos modelos fundacionales o como los conocemos, los LLMs, los Large Language Models, han cambiado, estos modelos han cambiado nuestra relación con los datos, ¿no? Y cómo extraemos estos datos, ya sea datos estructurados o no estructurados. El impacto de esta IA generativa realmente es un punto de inflexión que está desencadenando IA en todas partes, se está repercutiendo, nosotros lo estamos viendo repercutiendo en todas las aplicaciones, ya sea en casos a nivel horizontales, industriales, y también está afectando todos los elementos, digamos, de la pila tecnológica, desde la infraestructura hasta las aplicaciones, hasta los servicios. Nos encontramos realmente en un viaje acelerado desde la inteligencia artificial estrecha hasta lo que vamos llamando poco a poco en el futuro la inteligencia artificial general, ¿sí? Entonces, ahora mirando un poco hacia el mercado de Latinoamérica, ¿qué significa esto en términos de oportunidades para el mercado de América Latina? Según las previsiones de IDC, estamos esperando que el mercado software de inteligencia artificial en su totalidad, y a esto cuando digo su totalidad me refiero a las aplicaciones de IA para desarrollo e implementación, me refiero a aplicaciones de IA, me refiero a software de sistemas, infraestructura y plataformas, ¿sí? Va a crecer a una tasa compuesta del 24,8% entre el 2022 y 2026. En términos de industria, seguimos viendo con el viento en popa, por ejemplo, el mundo de las finanzas, el sector del comercio minorista y la manufactura. En términos de casos de uso, los que estamos seguimos viendo una preferencia por todos los casos relacionados con todo lo que es el servicio al consumidor y la detección de fraudes. Por ejemplo, pueden ver Augmented Customer Service Engines y el tema de Digital Assistance. El punto que sí me gustaría resaltar es el concepto de valor y el retorno de la inversión. Y esto es algo que sí estamos viendo y sigue siendo extremadamente importante para el ejecutivo de Latinoamérica. A nivel mundial, en términos de la IA generativa, lo que sí está en una encuesta que hizo IDC, sobresale que para el 2023 el 38% del C-Level tiene planes de invertir en la IA generativa. Ahora bien, ya vimos que la IA generativa es una área súper emocionante, pero ahora lo que sí quisiera mostrarles cómo esto está avanzada, pero realmente dentro del campo más amplio de la inteligencia artificial, que ya viene con proyectos de hace tiempo
Y esta oportunidad se basa en el panorama, digamos, existente de tanto de la inteligencia artificial como del machine learning, y esto, pues, de alguna manera genera confianza, añade valor, no es que venimos de la nada, o sea, realmente ha tenido una trayectoria. Es en cierto modo lo que uno llamaría la guinda en el pastel, ¿no? Y en la taxonomía de IDC nosotros lo posicionamos, digamos, dentro a la intersección de lo que es el aprendizaje profundo y el reconocimiento automático del habla. Entonces, bueno, esto es un poco, hay que situarlo realmente la IA generativa dentro de una historia mucho más amplia de la IA. Ahora bien, ¿qué significa esto para lo que es la empresa? Como comentaba anteriormente, el trabajo aumentado por la IA se va a encontrar en todas las áreas funcionales de una empresa y en todos los sectores. Se está convirtiendo rápidamente en esta tendencia. Y este diagrama, por ejemplo, que pueden ver, muestra el impacto en las diferentes áreas. Liderado actualmente a nivel mundial está el desarrollo de software diseño con un 32%. Y podemos ver cómo esta IA y esta ingeniería van penetrando en todas las funciones, industria y en usos de productividad. Esto abre obviamente una multitud de oportunidades, ya sea en el área de mercadeo, en el área de ventas, en centros de llamada, en el tema de finanzas, en la parte de fabricación, en la parte de los recursos humanos, la parte de cadena de suministro, realmente, y digamos, yo diría incluso ya que estamos resolviendo problemas a medida que vamos experimentando con esta tecnología, vamos viendo cada vez más casos de uso y diferentes. Entonces, en su esencia, realmente ayuda a resolución de problemas. Tenemos casos de usos infinitos y a medida que experimenten, su utilización se democratiza, ¿sí? Y nosotros lo que vemos es que no va a haber ni función ni sector que no tenga en algún momento un proyecto de IA en curso, ¿sí? Entonces, un poco de números, pues, pasemos ahora un poco a ver qué nos cuentan los clientes a nivel de esta IA generativa, ¿sí? Hemos estado realizando una cadencia de encuestas y en las últimas encuestas constatamos, por ejemplo, en marzo del 2023, que el 61% de los encuestados nos dijeron que iban a invertir o a experimentar en la IA generativa. Y está yendo tan rápido que, como pueden ver en la parte del mes de julio, ya este número estaba en un 78%, ¿sí? Según nuestras investigaciones, interacciones con clientes, la verdad es que nunca habíamos visto este nivel de entusiasmo por parte de la dirección y lo que es muy interesante es que esto, lo que estamos viendo, es que se está convirtiendo en un debate realmente a nivel de la dirección, a nivel del consejo de administración, y hay un gran interés por esta tecnología. Un dato interesante que observamos cuando en el diagrama de la izquierda es cuando se compara la adopción de la IA generativa según el tamaño de las empresas, el número de empleados. A nivel mundial vemos que las empresas más pequeñas experimentan más con esta tecnología a nivel mundial. Y esto no es una sorpresa teniendo en cuenta la escasez de talento que seguimos viendo y ese deseo que tienen de aumentar la productividad laboral, y esto lo hace extremadamente atractivo. Podemos ver que el 72% de las empresas más pequeñas respondieron que están experimentando e invirtiendo en la IA generativa, y de las cuales, de hecho, en este número, 26% están invirtiendo y el 46% está experimentando. Entonces, bueno, tenemos muchos casos de uso. Acá el diagrama de la derecha podemos ver en las encuestas que hicimos, esta tecnología está cambiando las reglas del juego y destaca mencionar las aplicaciones de gestión del conocimiento, ¿sí? Y no es extraño, ya que se trata de una de las áreas que requieren más mano de obra. Pero ¿qué es la gestión del conocimiento? No es realmente una gestión del contenido, sino más bien
Gestión del conocimiento es un proceso, identificar, organizar, almacenar, difundir información dentro de una organización. Por ejemplo, podría tratarse de sistemas de gestión de aprendizaje, conocimientos de servicio, podrían ser bibliotecas de IA generativa. Básicamente resuelve un problema muy común de las empresas, que son el problema de los silos dentro de una organización. Y el lenguaje natural ha sido clave en este ámbito y esperamos realmente que esta aplicación o este caso de uso va a ser masivamente disruptivo. Un ejemplo interesante fue, por ejemplo, la división de gestión de Morgan Stanley, en el cual desarrollaron un servicio interno que aprovecha la tecnología, por ejemplo, de OpenAI y el vasto capital intelectual de Morgan Stanley para ofrecer contenido relevante y a los asesores financieros en cuestión de segundos, impulsando realmente esa eficiencia y esa escala tan necesaria para las empresas. Se va a producir una transformación en la forma de consumir esta información. La gestión del conocimiento va a tener una fuerte disrupción en este mercado. Pero bueno, hay otros casos de uso también que obviamente estamos viendo, que van a estar muy presentes, como puede ser la generación de código, que la mencionamos anteriormente, todo lo que es, por ejemplo, aplicaciones en el tema de mercadeo, aplicaciones de diseño, y esto lo vemos también, por ejemplo, en el mundo de la manufactura. Y esto tiene un impacto, como decía, a nivel de función, a nivel industrial y a nivel de productividad. El hecho es que son casos de uso para mejorar tanto la experiencia cliente, la productividad de los empleados, aumentar la creatividad, creación de contenido, mejorar operaciones empresariales. En el ámbito de la infraestructura también hay muchos cambios y después mi colega Oscar les va a contar más sobre eso. Ahora bien, ¿qué pasa en el tema, digamos, de la confiabilidad o de la seguridad? A grandes rasgos, hay ciertos inhibidores o temores de los que sí seguimos oyendo hablar. Número uno, ¿cuál es? Es el coste. A pesar de que los modelos de base tienen un propósito de reducción de costo, cuando estamos hablando para las empresas entrar en el tema de ajuste como de fine tuning, sigue siendo oneroso y según los parámetros que se están utilizando. O sea, entonces lo que sí estamos viendo es que vamos cada vez más hacia modelos específicos de dominio y un aumento, digamos, de la rapidez. Segundo tema, el de la seguridad, el de la privacidad de datos y los derechos de autor. Todas las organizaciones y proveedores con los que hablamos mencionan este tema. Ya que, por ejemplo, en tema de privacidad de datos, los modelos de IA generativa requieren una gran cantidad de datos para todo el tema de entrenamiento, ¿no? Después está también, por ejemplo, el tema del almacenamiento de datos, cómo controlo los accesos, sobre todo si se trata de información extremadamente sensible. En el tema de la seguridad, los modelos generativos pueden ser también vulnerables a ataques de adversarios. Después vamos a ver más sobre el tema de la ciberseguridad, pero es verdad que hay agentes malintencionados que pueden intentar manipular, por ejemplo, el comportamiento de los modelos, ¿no? Y entonces, en este caso, la robustez y las pruebas de seguridad son fundamentales. Un poco, bueno, el tema de las alucinaciones y de la falta de talento. Vamos a pasar rápido las dos últimas, finalmente, las barreras más grandes de adopción. Vemos que son la seguridad, la privacidad y la confiabilidad. Y por supuesto, el tema de la calidad de la data y su disponibilidad. Y sobre este punto, pensando un poco en estos riesgos y barreras, me encantaría incluir a mi colega Emanuel Figueroa, experto en la parte de seguridad, a ver si nos puedes dar tu perspectiva y no sé cómo ves el tema de la IA generativa en relación con el mercado de ciberseguridad y de pronto nos puedes dar o le puedes compartir con la audiencia algunos casos de usos que tú ves en esta área. ¿Parece?
Gracias, Daniel. Sí, por supuesto. Bueno, la realidad es que, o sea, hablando de las áreas de enfoque de AI dentro del mercado de ciberseguridad, o sea, hace más de una década pues, que existen soluciones de seguridad que ya han incorporado inteligencia artificial y machine learning en sus tecnologías, sobre todo con el propósito de tener mayor precisión en el proceso de identificación de amenazas, por lo que, por supuesto, cuando hablamos del contexto de donde las organizaciones tienen más activos desplegándose dentro de sus ecosistemas, por supuesto, volviéndose mucho más interconectadas, multiplicando la complejidad de su pila o de su stack tecnológico y el gran volumen de telemetría que van generando, digo, por supuesto, día con día, en cada una de las soluciones tecnológicas que apalancan la continuidad operativa de las organizaciones. O sea, y en el contexto de, bueno, en la medida en la que crece, no crece tampoco los recursos de especialidad para gestionar estos eventos de seguridad. La integración de la inteligencia artificial y AI realmente representan una gran oportunidad, sobre todo de cara hacia la automatización de muchas de las tareas de ciberseguridad, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la construcción de las competencias que deben de tener las áreas responsables para poder garantizar pues, la continuidad operativa de los negocios, ¿no? De hecho, de acuerdo con uno de nuestros últimos reports, el Key Findings on Cybersecurity Top Initiatives para América Latina, o sea, más del 40% de las organizaciones de América Latina consideran que el proceso más importante o que requiere mayor automatización es el de gestión y monitoreo de amenazas, además de los procesos de detección y respuesta a incidentes, ¿no? Y ambos procesos requieren por encima del 40% de lo que nos contestan en la encuesta, ¿no? Y cuando hablamos de los siguientes pilares, pues hablamos justamente de 39% considera que la gestión de privacidad y seguridad de los datos es el siguiente proceso o el siguiente tercer proceso a automatizar. Y bueno, ya en una siguiente categoría, 32 y 33%, pues hablan de que necesitan empezar a gestionar tecnología, como el caso de los firewalls de nueva generación y por supuesto la gestión de acceso a identidades, ¿no? Y eso por citar un pequeño ejemplo del efecto que tiene la inteligencia artificial dentro de ciberseguridad, Daniel. Muchísimas gracias. Eh, ahora, vamos a ver. Y no te preocupes, de hecho, mira, fíjate que algo que mencionabas hace un momento es, en términos de casos de uso, podría mencionar que, bueno, y la lámina que presentas justo refleja las principales tendencias. La siguiente lámina presenta justamente el comportamiento del mercado que compartí hace un momento, donde podemos apreciar claramente cuáles son los procesos que requieren mayor automatización. Uh-huh. Pero si brincamos justamente a la evolución de las operaciones, ahí puedes encontrar justamente que la preferencia de las organizaciones ha estado impulsada hacia perseguir justamente competencias que permitan pues, hacer un mayor consumo de la telemetría, de los analíticos de seguridad y por supuesto de las competencias que tiene la tecnología para poder incorporar inteligencia artificial y con ello, por supuesto, agilizar parte de sus procesos de detección y respuesta, prevención de amenazas y en consecuencia, digo, tácticamente hablando, estratégicamente hablando, pues nos encontramos también con la capacidad de poder gestionar el riesgo de una manera mucho más ágil, ¿no? Y bueno, creo que para los casos de uso, en la siguiente lámina podemos encontrar al menos 4 de los principales casos de uso que hemos identificado. Cuando hablamos de operaciones de seguridad, pues hablamos justamente que el principal reto es reducir la fatiga de alertas, ¿no? Es decir, agilizar la respuesta que tienen las compañías a la detección de amenazas, proporcionar tableros de decisión que realmente permitan que un analista mucho menos experimentado pueda tomar decisiones de contención y prevención de amenazas, ¿no? Como lo podría hacer un analista experto, ¿no? La inteligencia de amenazas creo que es una de las tecnologías que ya ha incorporado inteligencia artificial en el pasado y el principal objetivo del GenAI es automatizar partes del proceso de cacería de amenazas, sobre todo lo relacionado con actividades de identificación de artefactos, patrones, identificadores de volúmenes de datos extensos, ¿no? Eh, en términos de aplicaciones, que es donde consideramos que tiene, vamos, un impacto importante, pues está el desarrollo de la capacidad de escribir un código más seguro o desatendido
cuando hablamos del principio del ciclo de vida de desarrollo de software, ¿no? Es decir, dotar a un analista o a a un practicante de tecnología como un Cyber Reliability Engineer o un Security Architecture o un desarrollador de competencias que no necesariamente conoce la práctica a la que pertenece e incorporar seguridad en el ciclo de desarrollo seguro y poder corregir y detectar los fallos de seguridad que existan en el código mucho antes de poder liberar una aplicación, ¿no? Y claramente pues, el caso de uso más evidente pues, es el de la seguridad en la nube, ¿no? Y es más evidente porque claramente el propósito es, al cambiar el paradigma de la forma en la que se aseguran las nuevas instancias de cómputo ágil, la idea es pues, dotar a los proveedores y en este caso también a los usuarios de capacidad de poder escanear y generar configuraciones o la postura que tiene la configuración de la nube y automatizar el proceso de las prácticas de seguridad que tenemos. Entonces, ahora es importante para poder instrumentar los casos de uso, primero, entender que existe una demanda de mayor poder de cómputo y que adaptarse a estas nuevas dinámicas de consumo va a requerir justamente de un replanteamiento de las estrategias de las organizaciones. Y es por eso que aquí me encantaría darle paso a mi colega Oscar para que pueda compartirnos cuál es el efecto del AI en la infraestructura. Gracias, Emanuel. Efectivamente, ¿no? Como lo vieron en las láminas anteriores, es una gran iniciativa por parte de las organizaciones de instalar esta tecnología. Hay una creciente demanda por parte de ellas, pero tendremos que también tomar en cuenta tres hechos importantes que tienen que ver con la infraestructura que está detrás para el despliegue de estas soluciones. El primero de ellos es que, bueno, el fenómeno del Generative AI es un fenómeno que evoluciona y que, bueno, puede ser predecible desde el punto de vista de la capacidad de infraestructura instalada al día de hoy. Del segundo factor es que, bueno, también estas soluciones tanto de Cognitive Language, Machine Learning, AI y de Generative AI, pues requieren una capacidad pues importante de tanto de cómputo como de almacenamiento, ¿no? Y que no podemos de alguna manera cerrarnos a tenerlo tanto en un ambiente on-premise o en un ambiente 100% público. Es aquí donde la infraestructura híbrida precisamente va a permitirnos tener esta facilidad de acelerar los despliegues, ¿no? Y de tener muchos más efectos pues potenciadores para continuar con este avance de la inteligencia artificial. Y finalmente, hoy estamos viendo que no solamente es la capacidad instalada o el public cloud que hoy podamos determinar a nivel global y que nos permita avanzar en esos esquemas de AI, sino que también son soluciones que aprenden y soluciones que están cada vez más demandando capacidad de cómputo y capacidad de almacenamiento a medida que va progresando precisamente esa capacidad de aprendizaje de estos sistemas de inteligencia artificial. Y siguiendo la lámina anterior, fíjense que esta es la visión que tenemos desde IDC para América Latina, en el cual esperamos que la infraestructura destinada a AI, tanto la parte de servidores como de almacenamiento, continúe creciendo a doble dígito en los próximos años. Estamos esperando que el crecimiento promedio anual entre el 2022 y el 2026 ronde cerca del 58% en cuanto al consumo tanto de almacenamiento como de la parte de poder de cómputo de servidores. Fíjense que los dos drivers más importantes que estamos viendo en cuanto al tema de almacenamiento empresarial es que, bueno, el tema de Generative AI necesita de una alta capacidad de almacenamiento, de disponibilidad de información en tiempo real, que pueda ser escalable y que también pueda ser intensiva en almacenamiento. Es decir, necesitamos un poder de almacenamiento tanto en el on-premise como también en soluciones de public cloud. Y finalmente también los servidores, bueno, son servidores que están diseñados de tal manera que tengan una alta capacidad de cómputo basados en GPUs, que incluso tengan refrigeramiento basado en líquido y que permitan también correr la capacidad de software dentro de estos esquemas de infraestructura. Es decir, podemos estar viendo que quizás el AI pueda atravesar por un cuello de botella potencial de acuerdo a la disponibilidad de equipamientos.
Sin embargo, esto no se cierra única y exclusivamente al on-premise. Estamos viendo que la nube híbrida o la infraestructura híbrida va a ser la que nos va a permitir justamente aliviar estos cuellos de botella. Y es aquí donde vemos la oportunidad para el ecosistema, justamente en la siguiente lámina. ¿Quiénes son los ganadores en cuanto a este ecosistema de Cognitive AI? Hoy estamos viendo que los ganadores, bueno, son las compañías que se dedican a ingeniería de AI, los proveedores tanto de procesadores, también estamos viendo a todo el tema de cloud providers, ¿no? Tanto la parte de infraestructura de service, storage and networking, también aquellas compañías pequeñas que se dedican al desarrollo de esquemas de AI y también compañías de inversión que con conjunto justamente pueden lograr esta sinergia y esta armonía para lograr estos avances mucho más rápidos de AI. Hoy estamos viendo que al menos para la parte de los productores de procesador y los de coprocesadores, al igual que la parte de server, storage and networking, representan una oportunidad de 723 millones de dólares en América Latina. Esto hacia el 2024. Y no solamente ellos están involucrados, ¿no? Estamos viendo también el ecosistema de canales de venta indirecta que también va a ser impactado. Y aquí me gustaría un poco retornar con Daniele para que nos cuente un poquito de cómo el ecosistema, ¿no? Tanto de partners como de venta indirecta también pueden sacar provecho de esta nueva tecnología, Dani. Gracias, Oscar. Súper interesante todo el tema de infraestructura, que con muchas oportunidades. Y volviendo efectivamente al tema del ecosistema, hay un montón de oportunidades en la cual el ecosistema, la colaboración y las sinergias entre las diferentes partes son vitales, ¿no? Porque a medida que los clientes se van adentrando dentro de este mundo de IA generativa, van a buscar apoyo en múltiples áreas, que van desde la comprensión realmente del potencial de la tecnología hasta cómo hago el despliegue de manera continua, digamos, sin fisura en sus empresas. Muy importante, por ejemplo, el tema de la disponibilidad de profesionales cualificados, como pueden ser ingenieros en temas de IA, y todos ellos desempeñan un papel, digamos, fundamental, ¿no? Para garantizar el éxito de lo que puede ser la integración y el funcionamiento de estas soluciones de IA generativa. Lo que sí estamos viendo en el mercado es como este enfoque un poco holístico, en el que para abarcar tanto servicios de asesoramiento, experiencia en el despliegue, optimización, para poder, digamos, acelerar e impulsar esta adopción de la tecnología de manera importante. Entonces, estamos viendo este panorama muy dinámico en el cual los socios deben posicionarse estratégicamente para poder capitalizar, digamos, sobre esta demanda de soluciones de IA generativo y poder identificar de alguna manera propuestas de valor y ciertos nichos únicos y emerger como pioneros, digamos, en esta digamos, en este apasionante camino impulsado por la IA, ¿no? Y por último, me gustaría mostrar este diagrama en el cual muestra también a nivel mundial, en este caso no es LATAM, pero una encuesta sobre los cuales los socios estratégicos que están considerados como más prioridad. Y como podemos ver acá, tenemos tanto los hyperscalers como las empresas, digamos, de consultoría que van a la cabeza de la encuesta. Ahora bien, pasemos un poco, ahora me gustaría que le diéramos como equipo a nuestra audiencia, quizás podemos 3 puntos sobre los temas que hablamos. Por un lado teníamos el tema de ecosistema, el cual acabamos de hablar, en el cual, digamos, estos son procesos, están aportando procesos transformacionales. Esto va a generar cambio, van a revolucionar varios aspectos de las operaciones
y es una extraordinaria oportunidad para que los socios inicien, digamos, estos diálogos con las múltiples partes y desbloquear, digamos, estas nuevas vías de crecimiento e innovación. Dado que esta tecnología vanguardia cambia los procesos empresariales, entablar un diálogo abierto realmente con los líderes de las líneas de negocio es clave para integrar, digamos, perfectamente estas soluciones de IA generativa dentro de los flujos de trabajo existentes, ¿no? Y además, por ejemplo, la elaboración de casos de usos convincentes. Esto es muy importante para los clientes que resuenen con las diversas personas, diversos problemas. Es la clave realmente para impulsar esta adopción de la tecnología. Pero bueno, y por encima de todo, sí me gustaría resaltar que es importante siempre conservar esta estrategia, digamos, de no solo IA generativa, pero realmente toda esta estrategia de IA que se alinee realmente a la estrategia del cliente, de su situación particular y de sus problemas en particular, allanando así el camino para un caso de éxito. No sé, Emanuel, si quieres, para el segundo punto, mencionarle a nuestra audiencia. Sí, por supuesto. Yo creo que parte de lo que hemos como wrap-up capitulado el día de hoy es tratar de acentuar muchísimo el efecto que tiene la seguridad y la inteligencia artificial en los casos de uso de seguridad, ¿no? Sobre todo, impulsar muchísimo el efecto que tienen las tecnologías de cara a poder equipar a los usuarios que no están tan experimentados, es decir, en el caso de seguridad, a los analistas de operación de seguridad, ¿no? A los analistas que están en el frente de batalla y que en muchos casos pues, no tienen la capacidad de entrenamiento suficiente para hacerle frente a las amenazas, de dotarlos de estas competencias para poder justamente hacerle frente. Y sobre todo el mensaje también es entender, o sea, la mayoría de la gente que está cuidando la seguridad de la empresa no es especialista de seguridad, ¿no? Es la gente que gestiona la tecnología, la gente que se encarga de implementar los servidores, las instancias de cómputo, y es necesario que la tecnología esté dirigida a poder dotarlos de competencias, ¿no? Y la otra es, por supuesto, los casos de uso que podemos dirigir de seguridad, es que estén muy enfocados a la detección y prevención de amenazas continuas, ¿no? Sí, sobre todo aportar valor a resolver problemas eh, de fondo en donde el cliente pueda percibir que, por supuesto, la tecnología aporta valor a la solución de un problema específico, ¿no? Eso en lo particular va a permitir que también se puedan acumular muchas más oportunidades si logramos poder aterrizar los casos de uso en términos de casos de uso que resuelvan problemas específicos de las compañías. Y bueno, eso por mi parte, mi estimado Oscar, te cedo la palabra. Gracias, Emanuel. Y justamente, ¿no? Estamos en este momentum para nuestros clientes, para las organizaciones, donde justamente el AI está volviéndose ya no un fenómeno, vaya, transitorio, ¿no? Sino una tecnología que va a acompañarnos por el resto de los años para precisamente eficientar nuestros procesos. Y esto de alguna manera necesita tener una base para poder continuar creciendo en cuanto a temas de infraestructura, ¿no? Como bien lo vimos, es un fenómeno que evoluciona, es un fenómeno que va a necesitar de alta capacidad de cómputo, de alta capacidad de almacenamiento y que no lo vamos a tener 100% disponible hoy en día con los recursos que tenemos, ¿no? Sino que vamos a necesitar de un ecosistema de infraestructura híbrida que pueda combinar tanto despliegues en el core, despliegues en el cloud, despliegues en el edge, que creen justamente esta base inicial para el avance del resto de las cargas de trabajo basados en inteligencia artificial. Entonces, es el fundamento para continuar creciendo como la parte de seguridad, al igual que todo el ecosistema de canales y partners que permitan justamente el avance en América Latina. Y con esto igual me gustaría por aquí dar espacio a Freddy Amprimo. Federico Amprimo es nuestro gerente de cuentas también, que nos va a contar cómo IDC justamente está ayudando
a las organizaciones a avanzar justamente en estas nuevas tecnologías de Cognitive AI y de inteligencia artificial en los próximos años. Adelante, Freddy. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Y buena presentación ahí, Dani, Oscar, Emanuel, hemos presentado a todos cuáles las oportunidades dentro del ecosistema de tecnología y cómo la inteligencia artificial y Generative AI específicamente nos presentan muchas oportunidades de negocio, ¿no? Entonces acá cómo desde IDC podemos apoyar a todo este ecosistema, ¿no? ¿Cómo los podemos apoyar ustedes a que puedan hacer negocio en América Latina en este fabuloso mundo de inteligencia artificial, ¿no? Número uno, ayudarlos, Dani, por favor, si puedes dar un clic más, por favor, ayudar desde planificar, ver cómo enfocarse en o entender dónde están las oportunidades, cuál es ese tamaño de mercado específico para sus soluciones, dónde cuáles están los nichos de oportunidad en el cual se pueden enfocar. Dani, por favor, si le das un clic más a la presentación. Sí, con gusto, no hay problema. ¿Dónde están esos nichos de oportunidad? Luego, ¿dónde están o cómo llegar a ese mercado con mensajes que resuenen bien en la audiencia? Es decir, ¿quién es ese comprador de tecnología? ¿Cuál es su perfil? ¿Y cuáles son aquellos mensajes que van a ayudar a contactar o animar a ese decisor de compra de tecnología y de inteligencia artificial específicamente? Luego, ¿cómo podemos dar herramientas? Vamos a ayudar también a darles herramientas, a darles conversaciones de valor a esos equipos de ventas, directos o indirectos, para que puedan vender de manera más eficiente la inteligencia artificial. Ahora, si vamos al siguiente slide, específicamente para Generative AI, hemos creado una oferta, digamos, o una solución, porque pensamos que el momento actual específico de Generative AI es un momento, pues, de mucha ambigüedad, de mucha expectativa también, como comentó Dani al inicio, donde es clave llegar con un mensaje claro, ¿no? Con ese comprador de tecnología, ese potencial cliente de ustedes está también explorando, pero a la vez no tiene muy claro cuáles son las distintas alternativas que tiene para aprovechar Generative AI. Y es donde ustedes deben de llegar a este mercado con una propuesta clara, con mensajes muy específicos, casos de usos concretos que tengan impacto en el negocio. Entonces, para esto, si vamos al siguiente slide, por favor, Dani, para esto lo que hemos presentado, hemos preparado un pequeño paquete donde vamos a ayudarlos desde definir específicamente cuál es el mercado el cual ustedes se deben, según su oferta, se deben enfocar, dónde están esos nichos de oportunidad y cuáles son esos casos de uso que hacen más sentido para el mercado, de manera que puedan crear, y acompañado de la mano de IDC, los mensajes correctos para esa solución que tienen y para ese nicho específico y puedan transmitirlos a este cliente. Entonces, vamos al siguiente slide, por favor, Dani. Entonces, aquí hemos preparado un par de soluciones. Esto, si quieren, podemos darle más detalles offline, en el cual podemos apoyarlos desde un taller en el cual podemos ayudarlos a entender un taller muy interactivo y podemos ayudar a entender en base a sus soluciones, nuevamente, cuáles son las tendencias que están teniendo más sentido, cuáles son esos casos de uso más relacionados y que juntos podamos ayudar a definir un mensaje que después se transmite en un paper de IDC donde hablemos específicamente de esos casos de uso y les ayuden a transmitir ese mensaje. Nos damos un par de alternativas y es a través de un workshop, a través de un paper que ya tenemos ya definido. Pero ese es un poco lo que quería traerles. Igual hay muchas áreas donde podemos ayudar desde IDC en este fascinante mundo de la inteligencia artificial. ¿Por qué quise traerles esta solución como una idea, una conversación inicial para acá explorar a más detalle de cómo específicamente IDC puede ayudar a su empresa a generar más negocios en América Latina? Más bien, ahora pasamos entonces a las preguntas. He visto un montón de preguntas ahí en el chat, así que pasamos a la parte de Q&A. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Federico. Efectivamente vamos a pasar porque tenemos un montón de preguntas acá de la audiencia. Primera pregunta, ¿cuál será el espacio de reubicación que tendrán los que queden desplazados por la IA? Si quieren esta, le puedo... Creo que es importante acá en esta pregunta
ver el lado positivo de todos estos cambios, ¿no? Porque efectivamente en el tema hemos escuchado todo tipo de historias un poco negativas, en el cual la pérdida de empleos, etcétera. Pero creo que hay que ver la IA como esa tecnología transformadora, que a la vez que va a transformar procesos, digamos, sí, cómo no, hay cosas que se van a hacer diferentes porque vamos a cambiar la manera en la cual vamos a trabajar. Ahora bien, eso quiere decir que nuevos caminos, nuevos trabajos, nuevas cosas también se van a crear en ese mismo camino. Entonces, lo que sí, digamos, volvemos siempre un poquito y que es primordial, mi opinión, es el tema tanto de la estrategia empresarial y la capacitación, digamos, tenemos, cuando hablamos de tecnología, a veces también tenemos tendencia a olvidarnos un poco de ese factor humano tan importante y en el cual realmente tenemos que llevar a las personas, digamos, a adoptar esta nueva tecnología. Entonces, realmente lo veo como algo positivo. Después tenemos otra pregunta, o más bien una duda. El dato de la inversión de la IA es la TAM. De los que presentamos, de los datos que presentamos, tenemos el tema de experimentación y de inversión, que son datos a nivel mundial, son encuestas de la IA generativa que se hicieron a nivel mundial, ¿sí? Ahora bien, el tema de la tasa compuesta y de crecimiento, esos sí son datos de América Latina, en el cual estamos viendo efectivamente un impulso de esta tecnología. Y en el tema de la IA generativa, si bien está incipiente, estamos viendo unos crecimientos mucho más fuertes incluso que en la parte del mercado completo de la IA. Después tenemos el IP del contenido debería ser interno. Eso requeriría que la empresa tenga su propia IA generativa interna, no el uso de un chat GPT público, por ejemplo. Emanuel, ¿te parece si agarras Sí, esta sí, pregunta? Sí. sí, por supuesto, claro que sí, con mucho gusto. Hola Jorge, gracias por la pregunta. Sí, nuestra sugerencia es el consumo de plataformas de grado enterprise, ¿no? Por supuesto, entendiendo que para ello lo importante es que podamos garantizar los criterios de seguridad y privacidad que una instancia de Gen AI pueda dotar, ¿no? Y preferentemente instancias que sean independientes y en las que podamos evitar justamente la contaminación con data que no corresponde a nuestros casos de uso. Sin embargo, la realidad es que en términos de propiedad intelectual, la propiedad intelectual va a continuar siendo un reto, al menos para América Latina, y digo, también para el mundo todavía hemos visto que el Consejo Americano de Propiedad Intelectual aún está tratando de entender cómo poder aplicar la ley, sobre todo al efecto del el uso adecuado de propiedad intelectual. Así que continuará siendo un reto y para América Latina también seguirá siendo un reto que esperamos, bueno, vamos, en los próximos años, y gracias a las estrategias de seguridad y a las leyes de privacidad se pueda aclarar, ¿no? De hecho, hay algunos párrafos relacionados con inteligencia artificial, particularmente el RGPD en Brasil, que ya hablan específicamente de, pues, vamos, algunos riesgos relacionados con la inteligencia artificial y cómo manejar la privacidad de datos en este tipo de entornos. Por eso es importante tratar de consumir o de promover el consumo enterprise que permita justamente consumir instancias independientes. Espero que con esto haya aclarado la pregunta y con mucho gusto podemos darle el follow-up eh, offline. Mil gracias, Manuel. Mira, acá tenemos otra que dice, ¿cuál es el rol que juega el tema ético y leyes sobre la IA? Creo que esta te la voy a dejar también. Sí, buenísimo. Bueno, definitivamente las implicaciones éticas y de privacidad que tienen eh, la AI pues son amplias. De hecho, el GDPR, ¿no? En particular tiene básicamente varias instancias específicamente dedicadas o capítulos completos dedicados al manejo de los datos privados y en este caso la privacidad de datos y cómo deben manejarse. Entonces, el campo legal es algo importante, es algo valioso. De hecho, vemos que en muchos de los procesos de los Privacy Impact Analysis se evalúa muchísimo el uso de
la automatización que pueda incluirse cuando nosotros hacemos agregaciones de datos o cuando buscamos, en muchos casos, colectar o hacer el proceso de interpretación, de agregación y, por supuesto, la transferencia de datos entre países, ¿no? Entonces, es un campo muy importante, valiosísimo, definitivamente. Por supuesto, el potencial de la práctica de privacidad en América Latina es algo que estamos viendo que todavía está incipiente, salvo en Brasil, que ya existe una práctica. Todos los demás países todavía no tienen medidas drásticas como para poder impulsar el efecto de la privacidad y la ética, pero es un campo importantísimo y totalmente vinculado al uso adecuado de la inteligencia artificial. Espero también haber contestado y con gusto le podemos hacer un follow-up. Claro. Muchas gracias, Emanuel. Tenemos acá otra pregunta y le recuerdo a la audiencia que si no llegamos a responder a todas las preguntas, de todas maneras estas las vamos a responder por escrito, o sea que las tendrán también. Oscar, yo creo que esta puede ser para ti. ¿Algún caso de uso de la IA para el sector telecom o IT o TI? Gracias, Dani. Fíjate que para la parte de Telecom en América Latina hemos visto dos casos relevantes. Uno de ellos es soluciones de AI precisamente para el tema del mantenimiento y prevención dentro del data center, ¿no? Que justamente da todo el tema de soporte técnico, ¿no? Con toda pues, la escasez que hoy en día estamos viendo de staff de TIs, ¿no? Especializados. El AI por ahí está justamente utilizando este tipo de soluciones para el mantenimiento del data center. También hay otros casos, como por ejemplo el aprovisionamiento y escalabilidad de la red, cuando justamente hay picos, ¿no? De alta demanda de necesidades de red, es de ahí donde las telcos están justamente utilizando AI, tanto para prevenirse en algún evento que vaya a necesitar de mayor capacidad de ancho de banda, ¿no? Como en algún caso específico, llámese algún concierto o algún lugar donde haya necesidad de red, están aprovisionando este tipo de soluciones de AI, ¿no? Y finalmente, y que es otra de las áreas que vamos a ver también creciendo, son todos para los temas de despliegues de Edge Computing, ¿no? Que también es esta otra tecnología que va a ser apoyada justamente por inteligencia artificial para poder hacer despliegues mucho más rápidos, con menor latencia, ¿no? Y que, bueno, ahí también estamos viendo justamente estas soluciones de AI apoyando a este sector de telecom en América Latina, auditorio. Mil gracias, Oscar. Simplemente para contestar rápido, una que nos dicen, el que toma la decisión por una solución de IA es el CEO. A ver, bien, si bien el CEO tiene un rol muy importante, lo que hay que entender con el tema de la inteligencia artificial es que, como mencioné antes, va dentro, digamos, de la resolución de problemas del negocio. Lo que sí estamos viendo es mucho más implicación, digamos, de las líneas de negocio, del SEO, etcétera, dentro de este tema decisional, por la misma naturaleza, digamos, de esta tecnología y de cómo está transformando otra vez todos estos procesos a nivel empresarial. Acá hay otra pregunta. ¿Hay algún framework que sirva de apoyo para comparar las capacidades de AI Security? Esta creo que va para Emanuel. Sí, con mucho gusto. Sí, la respuesta es sí, de hecho hay varios, por supuesto. Podemos citar, NIST es una de las fuentes que citamos generalmente y ellos desarrollaron algo que se llama el AI Risk Management Framework. También ENISA, que es una de las organizaciones que está centrada en proteger las nubes, también tiene el Multilayer Framework for Good Cybersecurity Practices for AI, y es otro de los frameworks relevantes. Mitre también tiene su propio framework y OWASP ha también liberado una guía de gestión de riesgos de ciberseguridad. Entonces, estos son algunos de los frameworks que pueden servir para medir justamente las competencias. Y gracias, Emanuel. No sé, creo que tenemos poquito tiempo. IA generativa, ¿por qué hay que hacer esta diferenciación? Al final todo no va a ser embebido dentro
de una sola tendencia y tecnología. Creo que la diferenciación realmente viene de que según los problemas que estamos resolviendo y los casos de uso que estamos resolviendo, no vamos a utilizar exactamente la misma tecnología o las mismas cosas. Incluso puede haber una combinación de diferentes técnicas, ¿sí? O sea, el machine learning sigue siendo muy utilizado en un montón de ámbitos y lo que vamos a tener es por decir, una cohabitación de todas estas diferentes técnicas, ¿sí? Entonces, pero es interesante ver un poco, lo importante es saber qué problema quiero resolver, cómo lo voy a resolver y qué técnica voy a utilizar que me aporte los mejores beneficios, ¿no? Entonces creo que ahí por eso es importante tener esa diferenciación y utilización para poder sacar los mejores elementos. Espero poder haber respondido a la pregunta. Acá tenemos una última, creo que no nos da, sino, pero ¿qué criterios se deben de tomar en cuenta para ayudar a nuestros clientes a integrar un ecosistema de IA en un ambiente híbrido de infraestructura? Oscar, esta creo que es perfecta para ti. Gracias, Dani. Sí, fíjate que yo podría destacar tres elementos clave, ¿no? Una de ellas es también evaluar las capacidades técnicas que pueda tener alguna, pues la organización, ¿no? Y por capacidades técnicas hablo de la base de infraestructura disponible, también justamente del resto de los aplicativos, tanto la parte del software como el tema de licenciamientos. Un segundo elemento que también hay que tomar en cuenta son obviamente las capacidades financieras que tiene también la organización, ¿no? Esto le va a permitir transitar tanto en un ambiente netamente público, un ambiente netamente on-prem, ¿no? Tener estas variaciones, ¿no? Que muchas veces es mucho más flexible hoy en día para las organizaciones estar navegando estos workloads de inteligencia artificial de acuerdo también a las capacidades financieras, ¿no? Y finalmente también la disponibilidad de staff de TI, ¿no? Como bien mencionamos unas láminas anteriores, justamente ese es uno de los factores que va a determinar justamente el crecimiento exponencial de esa tecnología y que bueno, ahí serían estos tres elementos que una empresa debe de tomar en cuenta para poder definir el camino que va a seguir para poder incorporar diferentes elementos. Nada está escrito sobre piedra, nada es netamente on-prem, estamos viendo justamente estos ambientes más de elección por parte de nuestros clientes hoy en día, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Creo que ya estamos un poco en el tiempo, pero bueno, creo que próximos pasos realmente es entender, ¿no? Atravesar el ruido, qué se convierte en la oferta preferido, cuáles son los diferenciadores claves, y entender bien qué posicionamiento para que el cliente entienda bien la oferta. Y en el go-to-market ya vimos que el coste, por ejemplo, es el principal inhibidor. Ofrecer flexibilidad de precios al cliente, centrarse en soluciones específicas y las empresas al final quieren resolver problemas concretos. Y en el tema, obviamente, de socios, lo que dijimos, tener en cuenta a los clientes, tener una estrategia general y trazar estas asociaciones con mente de una estrategia de IA y de IA generativa. Creo que estamos al final del webinar. Bueno, entonces nada, darle las gracias y otra vez, cualquier pregunta que no hayamos podido responder, con mucho gusto les vamos a mandar. Y no duden en contactar si necesitan cualquier información adicional, por supuesto. Entonces, creo que estamos al final. Muchísimas Gracias, gracias. gracias. Gracias Muchas a gracias a todos por todos. estar aquí. Muchas gracias.